Hola, hoy vamos a trabajar sobre cómo surge y se desarrolla el fascismo italiano entre el año 1918 y 1945. Vamos a ver cuáles son, en primer lugar, las características generales que tiene este movimiento político. Para ello es preciso entender que después de la Primera Guerra Mundial aparece en Italia un doble rechazo. Por un lado, a la democracia liberal, al racionalismo, la cultura occidental, las instituciones republicanas que, entendían los ciudadanos italianos, habían mostrado sus límites concretos. Y por otro lado, el rechazo al bolcheviquismo, después de que se produce la Revolución Rusa en Rusia en 1917, surgen movimientos de réplica para intentar extender esta revolución a nivel mundial, varios de ellos en Italia, con la formación de partidos comunistas muy poderosos. El rechazo a este movimiento entonces será muy marcado en otros sectores sociales. Este movimiento del fascismo entonces va a surgir de este doble rechazo al liberalismo por un lado y a la revolución rusa por el otro, pero también de una muy exaltada idea de nación por sobre el individuo o la clase. Es decir, lo que ellos van a entender es que el país, en este caso Italia, estaba por encima de cada persona y también por encima de, por ejemplo, las luchas obreras. A su vez, en ese momento también Mussolini va a hacer una utilización muy inteligente de los medios de comunicación y del carisma de su líder, Benito Mussolini. No tenemos que olvidar que el surgimiento de la radio va a ser muy importante para comunicar las ideas de otra manera mucho más poderosa. A su vez también va a realizar un uso de el miedo, de la frustración colectiva por el resultado de la Primera Guerra Mundial, la represión, la propaganda y muy especialmente una gran exaltación de la violencia contra un enemigo común, ya sea real o imaginario, interno o externo. Es decir, siempre el fascismo se caracteriza por la creación de un enemigo, en lo que llamamos un chivo expiatorio, que va a ser el culpable de todos los males y contra el que es preciso luchar y contra el cual es legítimo ejercer la violencia. Por tanto, el fascismo va a ser un movimiento militarista, expansionista y colonialista. Es decir, va a exaltar la idea de la violencia, la utilización de la fuerza militar, va a reivindicar la necesidad de expandir Italia hacia otros territorios, ya que ellos se consideraban perjudicados por la paz de Versalles y el resultado de repartos territorial que había generado, y colonialista, porque va a entender que la prosperidad de Italia tiene que ver con lograr un imperio colonial al estilo del que había logrado Inglaterra, Alemania o Francia. Es también interesante ver que este movimiento va a abogar por la defensa del status quo, es decir, que va a ser un movimiento antirrevolucionario que va a pretender la estabilidad de las instituciones y su no modificación. Es decir, va a ser un movimiento conservador, va a intentar conservar el orden existente y también interclasista, es decir, se va a oponer a la idea de lucha de clases, de obreros contra industriales, de trabajadores versus capitalistas, por una idea de la fusión de todas las clases sociales para la defensa de una idea común, que es la idea de nación. ¿De qué idea parte Benito Mussolini para generar esta idea de enemigo común?
parten de la idea muy común en Italia, como resultado de la Primera Guerra Mundial, de la victoria mutilada. Es decir, que si bien el Reino de Italia se encontraba dentro de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, al haber sido su actuación bastante pobre en realidad, las potencias se negaron a cumplir sus promesas de compensaciones territoriales. Es decir, cuando Italia entra a la Primera Guerra Mundial, lo hace del lado de Inglaterra, Francia y Rusia, pensando que estas potencias van a ganar la guerra y se van a desintegrar o descomponer los llamados imperios centrales, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, principalmente, que eran sus vecinos, y el imperio alemán. Ahora, sus cálculos fueron correctos y esto fue efectivamente lo que pasó. Los países, las potencias ganaron la guerra y se produjo un proceso de desintegración y creación de nuevos países. Pero Italia se sintió no suficientemente compensada en ese reparto territorial como resultado de la paz de Versalles. Entonces, el descontento por el resultado de la guerra, lo que ellos llamaban la victoria mutilada, fue especialmente intenso entre los excombatientes, que sentían que todo su sacrificio, dolor, mutilaciones que habían sufrido no se veían suficientemente recompensadas por el destino que había tenido Italia después de la guerra. Y en especial dentro de los excombatientes, esta idea va a ser muy fuerte dentro de los Arditi, que eran las fuerzas selectas de asalto. Y ellos van a liderar este proceso de descontento por la victoria mutilada. En 1918, Mussolini va a fundar en Milán los primeros fasci del compartimento, que tenían un uniforme propio justamente de los Arditi, compuesto de camisas negras y calaveras. Se van a presentar como un partido del orden, contrario a la agitación sindical y de la clase obrera. Es decir, se van a oponer a las huelgas y a la agitación de los sectores de izquierda. Por eso rápidamente van a gozar de la simpatía de los sectores adinerados y conservadores, que los van a ver como agentes que pueden favorecerlos en ese proceso de movilización social que se estaba viviendo en Italia. ¿Qué van a hacer entonces estos fasci de combatimiento? Van a crear fuerzas de choque contra socialistas y comunistas, en especial contra las huelgas y en los procesos de ocupación de fábricas. Es decir, cuando hay un conflicto, por ejemplo, sindical, los fascis de compartimento van a ser utilizados por los sectores adinerados como fuerzas de choque para oponerse por la fuerza a socialistas y comunistas. Entonces, estos fasci van a ser protagonistas de luchas callejeras, saqueos y proceso de vandalismo. Este era el logo de los fasci del combatimiento. Acá podemos ver una foto de los primeros fasci organizados por Mussolini. En 1921 se van a transformar en un partido político y por tanto van a aceptar someterse a las reglas de la democracia. Se van a presentar elecciones y van a obtener 45 puestos en el Parlamento. Pero luego, en 1922, van a combinar esta presencia dentro de la democracia con sus métodos tradicionales del uso de la fuerza. Y van a organizar lo que se llamó la Marcha sobre Roma, donde, bajo la orden de Mussolini, todos los simpatizantes del fascismo produjeron hechos de violencia y se encaminaron sobre Roma para mostrar lo numerosos y fuertes que eran. El rey Víctor Manuel, como resultado de esta marcha sobre Roma, va a nombrar a Mussolini como primer ministro y otorgarle plenos poderes para restablecer el orden.
Acá vemos la marcha sobre Roma, encabezada por Mussolini, pero también vemos cómo no se circunscribía a Roma, sino que en los caminos de todo el país la gente formó columnas en solidaridad con Mussolini para dirigirse a Roma. En 1923, este gobierno fascista hace valer sus intereses sobre los Balcanes y el Mediterráneo, que eran las áreas que consideraban su natural área de influencia y aquellos territorios donde ellos tenían derecho a reclamo en función de lo que ellos llamaban la victoria mutilada. En ese contexto realizaron la ocupación de la isla de Corfú, que pertenecía a Grecia. En 1924, Mussolini en el Congreso se atribuye los hechos de violencia, intimidaciones y asesinatos que habían ocurrido en esos años y cuyas circunstancias no estaban totalmente claras. Él va a decir, sí, el autor de esos hechos soy yo, quien da las órdenes para que esas cosas ocurran soy yo. Y entonces en ese acto en el Congreso se va a declarar a sí mismo como dictador. En esa avanzada autoritaria, en los años 25 y 26, va a prohibir a los partidos políticos, los sindicatos, las huelgas, la libertad de prensa, va a instaurar la pena de muerte por delitos políticos y va a confinar a sus opositores y a gran número de intelectuales a la cárcel, en general en lugares alejados o en islas. Se calcula que alrededor de 15.000 opositores e intelectuales al régimen fascista fueron confinados, como por ejemplo Antonio Gramsci, que era uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y que va a reflexionar sobre el régimen del fascismo y la suerte del comunismo y cómo funcionaban estos mecanismos de propaganda y de educación en sus escritos que se llaman justamente Cuadernos de la Cárcel, que va a escribir en prisión y va a sacar de la cárcel de forma subrepticia para que no se supiera que los estaba escribiendo. Entre tanto, el movimiento fascista va a llegar a los denominados pactos del Letrán, que eran un acuerdo con la Iglesia Católica. Mussolini se consideraba a sí mismo ateo y entendía que la Iglesia era una fuerza que ejercía un contrapeso sobre su ideología a la que veía como una religión civil. Y la Iglesia también desconfiaba de Mussolini. No obstante lo cual, Pío XI y Mussolini van a firmar un acuerdo por el cual el catolicismo va a ser establecido en Italia como religión oficial y a la vez se le concede la independencia de los territorios del Vaticano que siempre conformaban un proceso polémico y complejo en Roma. Acá vemos a Antonio Gramsci y sus Cuadernos de la Cárcel. A partir entonces de la década del 30, Italia va a comenzar su ofensiva imperialista. En 1935 va a atacar a Bisinia, donde va a desencadenar una guerra. En 1933 se van a denominar a sí mismos como imperio y Víctor Manuel es nombrado emperador de Etiopía. Por esta acción de ocupación de territorios africanos, considerándolos como una colonia propia, van a recibir la sanción de la Sociedad de las Naciones, que se había creado después de la Primera Guerra Mundial justamente para evitar nuevos conflictos. Y como consecuencia de esas sanciones que recibe por parte de la Sociedad de las Naciones, Italia se va a retirar de este organismo internacional en el año 1937. Paralelamente, en 1936 va a comenzar a intervenir en la Guerra Civil Española apoyando a Franco, enviándole armamento y voluntarios a cambio de dejarlo colocar una base militar en Mallorca. Si bien va a mandar este apoyo, luego Franco se va a desdecir de la voluntad de colocar una base militar italiana. En cambio, Alemania, que había
también enviado armamento y personas, va a realizar acuerdos comerciales mucho más inteligentes con España a cambio de que España fuera su proveedora de materia prima y consumidora de sus productos.